el Cambio ya está de regreso y como anunciamos ya tenemos la presencia de Jacinto Ascensión, a quien abrimos la plataforma para que le cuente a ustedes y a nosotros la impresión que tiene de lo que ha ocurrido en la sociedad dominicana y en el mundo en las últimas horas. Saludos, muy buenos días a esos amigos que siempre están pendientes de lo que pueda pasar cada día acá en su programa Voz para el Cambio, como ventana abierta de posibilidades. Una propuesta decente, una propuesta diferente, que se transmite de 7:30 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, acá por Telecanal 28, Éxito Visión y Telecable Dominicanos. Luego en la plataforma de YouTube, Juan Francisco de la Rosa y Voz para el Cambio. Y ustedes que están ahí en esta plataforma de Facebook Live, gracias por esta sintonía. Y siempre, Juan Francisco, dándole gracias a Dios por un nuevo día. Hoy es lunes 22 de junio. Ya el mes va volando. Y vemos en todo lo que está pasando en el mundo, en el país, algunas cosas que sí merecen la pena comentar. Así que gracias a los directivos de esta plataforma, de esta planta televisora, y sobre todo a los coordinadores de su espacio Voz para el Cambio. Aquí estamos. Bueno, Jacinto, ahí tenemos saludos que devolvemos al fallido mayor que nos está escribiendo Gonzalo Alvarino desde Colombia, el que es un reportero de Voz para el Cambio. Ojalá que nos pueda comunicar con precisión, aunque hemos visto por los medios de comunicación lo que ha ocurrido allá, pero una persona que estuvo trabajando a favor de su proyecto allá y que conoce de primera mano todo lo sucedido, sería la voz más autorizada. Ojalá que nos dice que se va moviendo en un transporte, creo que hacia Medellín, pero pensamos que esa es la voz más autorizada para hacernos algún comentario. Exacto. ¿Qué usted cree? Sí, debería de ser así, porque yo ayer me comuniqué con él. Ajá. Para ver de la noticia que veíamos acá a nivel local, y él me decía que la noticia que teníamos acá nos corresponde a la verdad. Ah, bueno, pues entonces no vamos a hablar nosotros. Exacto, de eso. Entonces, el que nos dé datos. Exacto, él me envió en la madrugada de hoy una información, pero que si él está ahí es la persona más autorizada. Sí, entonces uno se cuida mucho porque uno se fija en las informaciones que uno ve. Ahora, si yo vi que Petro hizo una declaración, y a partir de cómo han quedado los dos candidatos, casi con una mínima mayoría por parte del contrincante del partido oficialista, entonces dice que en esa sociedad que prácticamente, según los resultados, está dividida, es que tienen que sentarse para dialogar. Ya Petro ya está hablando de un pacto. Eso es lo que uno ve, pero que uno no puede profundizar esto hasta que no veamos más adelante sobre medios de comunicación que realmente puedan darnos a nosotros las informaciones reales y que uno la pueda comentar lo mejor posible. Yo diría que por lo que ocurrió recientemente en Perú, sí, por lo que está ocurriendo en este momento en Colombia, son procesos electorales que prácticamente los candidatos en esa segunda vuelta, como se le llama, y balotaje también, han quedado prácticamente empatados. Es decir, dividida, una sociedad dividida en dos pedazos. Hay un enfrentamiento directo de dos posiciones políticas en el continente que uno no puede decir con certeza realmente qué es lo que ha ocurrido, porque la diferencia es muy mínima. Ha estado, de acuerdo a las informaciones que hay, triunfando de manera muy precaria los candidatos que son apadrinados por Donald Trump, y uno no sabe, en el caso mío con certeza,
hasta dónde esos triunfos son verdaderos. Sí. Lo que pasa que, desde mi punto de vista, lo que yo veo de una mirada intentando ser lo más objetivo posible, a los políticos se les olvida algo. Y es que, y sobre todo más en este siglo XXI, donde la masa, la población, que en su gran mayoría no tiene esa capacidad de discernir para tomar decisiones. Y hay otro grupo que tampoco le interesa. Hay sociedades que no le interesa quién gane, ir a votar o no votar, le da lo mismo. Y ellos está seguro en cualquiera. Es una realidad que está ahí. Y luego hay una población que tú lo puedes mover como tú quieras, como gobierno, como partido, pero que tampoco te puede garantizar a ti el voto. Te pueden coger las ayudas que tú le das, te pueden coger esto, pero si tú no haces un gobierno para la población, para el país, y que le repercuta a ellos, hasta esa persona que tal vez tú lo tienes a soga corta, dándole prebenda, llegará un momento que también te va a sacar los pies y va a votar por el otro. Porque el que tú le dé bono luz, en el caso nuestro, bono gas, y quiera hacer cosas, eso no le resuelve los problemas fundamentales ni a una sociedad, ni a un país, ni a la población. Entonces, ese que tú le estás dando dádiva tiene sus necesidades. Porque ya no Mire, solamente la gente que panel, es para comer solamente. Ahí en el panel hay personas conectadas que recuerdan, usted no lo puede recordar porque estaba muy chiquito, pero en el 78 el pueblo le sacó una consigna a Joaquín Balaguer, porque el Partido Reformista, a través de la Cruzada del Amor, que lo dirigía Emma Balaguer, hermana de Joaquín Balaguer, le tenían una consigna: le cogemos la fundita y no somos reformistas. Entonces, Juan Francisco, es la historia. Tú le das esto, mirándolo, este clientelismo que tenemos, y digo eso también porque se repite en los países de América Latina y el Caribe, y los gobiernos de tendencia izquierda, digo yo, no están exentos de eso, no son diferentes. Entonces, Juan Francisco, a esa persona que tú le das ciertas facilidades con unas tarjetas, con unos beneficios mínimos, cuando hay inseguridad en las calles, ¿qué va a pasar? También son afectados. Cuando van a pagar el pasaje, ellos son afectados. Cuando quieren comprarse una ropa, un zapato, un calzado, ellos son afectados. Porque los recursos que ellos le entran por las ayudas del Estado o por un sueldo pérrimo, mínimo, no le da realmente para poder suplir necesidades que van más allá de la comida. Van mucho más allá de la comida. Tiene que ver con salud, tiene que ver con educación de calidad, tiene que ver con vivienda, Juan Francisco. Aquí un pobre no hay manera que pueda tener una vivienda, no hay manera. Y de la clase media baja ya se la está poniendo difícil, porque una vivienda que costaba hace 6 años 1.2 millones, 1.4, está en 4 millones. En tan poco tiempo, y la gente sigue percibiendo el mismo salario. Entonces, ¿qué va a pasar cuando vengan las elecciones? Que cualquier candidato que vea esa insatisfacción del ciudadano, esos sueños que no están cumplidos, esos huecos, esos vacíos que los gobiernos no le han suplido, y luego lo cogen como plataforma de campaña de promesa. Y al final terminamos dejándonos engañar, porque tampoco lo que vienen, porque eso fue lo que pasó con el PRM en este país. Eso fue lo que pasó con el PRM. Y al final la gente ahora está vuelta loca porque ellos decían que todo eso, bueno, el gobierno de Luis Abinader hablaba de meses. Eso lo resuelvo yo en 6 meses. Como Trump. Ese en 1 año está resuelto ese problema. En 2 años está resuelto ese problema. Eso fue lo que ellos hablaron. Van por segundo año. Y ahora tú le preguntas al presidente,
cuando tiene que... Ahora no quiere hablar. Ayer me gustó porque había un encuentro a nivel nacional con los dirigentes principales de ese partido. ¿Sabes qué le dijo era a ellos? Lo que estamos hablando ahora. Miren, nos estamos embriagando de poder y estamos abandonando la base, la masa. Ese discurso sería con Telepronto, el que él tiró ahí, porque yo lo vi muy emotivo. Y eso eran cosas que lo hacía Peña Gómez sin ningún problema. Sí. Joaquín Balaguer, orador reconocido, pero yo no estoy seguro que esa emoción que él tenía fuera así, sin ayuda. Entonces, ¿por qué sacamos esta reflexión a partir de el comentario que hace Gonzalo Alvarino y de lo que ocurrió en Colombia en el día de ayer y lo que pasó recientemente en Perú? Y si vamos las últimas elecciones y tal vez las que vendrán, podría pasar lo mismo. Tenemos una sociedad, tenemos en estos países una división casi de 50-50. Pero yo 50-50. Yo puedo decir, Jacinto, en su análisis, que los que han ganado no se pueden sentir con un orgullo pleno. No, hay que se le que han perdido tampoco pueden andar derrotados, ahí es que llegaran en las condiciones que se han decidido las elecciones de Perú y la de Colombia. Es como para decirle a los candidatos que no van a dirigir por ahora, sigan trabajando porque ustedes están en primer lugar. Sí. Entonces, ¿qué le dice eso? Y yo creo que es muy inteligente de Petro. Con esa afirmación de Petro, está reconociendo al contrincante, porque él está llamando a un diálogo y a un pacto nacional. Porque hay problemas ahí. Pero es decir, si no se logra un pacto nacional, dice Petro, no hay gobernabilidad. No hay gobernabilidad. No le garantiza nada a ese país. No, pero lo que más le conviene. Pero él está siendo sincero. Claro que sí. Está siendo sincero. Si queremos salvar el país, dice él, hay que hacer un pacto. Y creo que lo mismo hay que hacer en Perú. Lo mismo hay que hacer en Perú. Entonces, yo pregunto, y yo creo, y eso tiene que servirle al gobierno que está aquí en este momento. Yo le voy a hacer a usted una pregunta. ¿Usted cree que esos candidatos, tanto en Perú como en Colombia, que le ha ido relativamente bien, sin el apoyo del tío Sam, hubiera sido lo mismo? No, que ya nosotros hemos comentado esto varias veces acá en este programa. Primero, porque la gente no lo quiere entender así. Ni aquí, no es que no queremos. Hay gente que lo sabe y está callado. Pero tanto estos gobiernos y estos países, ellos saben quienes están detrás de todo esto, quienes gobiernan y quienes deciden, es el gobierno de Estados Unidos. Nosotros no queremos tener ese tinte, ese ropaje de decir que somos una colonia. Yo no sé por qué nos cuesta decir eso. ¿Por qué a nosotros nos cuesta? Bueno, de manera legal no lo somos, pero en la práctica claro, sí. En la práctica sí, hay que entenderlo. Tenemos congreso. ¿Qué usted cree? ¿Dónde es que se siente? ¿No en la costilla, en la práctica? Pero claro, y cuando Marco Rubio vino aquí y fue al aeropuerto a ponerle un sello a un avión venezolano, eso es un país independiente. Lo han hecho siempre, pero eso es como que eso es nuevo. Sí, tiene razón. Eso no es nuevo. Prácticamente el siglo, y no la mitad siquiera, todo el siglo XX, porque cuando ellos entraron en Haití en el 14, que era empezando el siglo XX, exacto, y aquí en el 16, no es el siglo XX, tiene más de 100 años, vamos a estar claros, más de un siglo, que quienes deciden realmente en América Latina, para no meternos con otro lado, porque ellos también, todo Oriente Medio y todo esto, ellos tienen cómo hacer sus cosas para allá. Dije acá, en el continente americano, donde somos parte de nosotros, y en la parte del Caribe, que es parte del continente. Yo lo resumo ha sido así. De otra manera, más de un siglo abusando de los países. Claro, decidiendo, claro que sí. Se ha impuesto y punto. Y se ha invadido por un tema de
Oiga los chulos, por un tema solamente de impuestos o de deuda mínima que no paga, en vez de buscar otra, invadir un país por un tema de... Nosotros, usted por razones de trabajo no vino el viernes, nosotros dijimos en el análisis que en el conflicto del Medio Oriente, Donald Trump, donde ha dicho digo Diego, y ha tenido que implorar negociaciones con Irán, pero no solamente Irán es que le ha impuesto. Para los Estados Unidos llegar a un convenio en 1965, tuvo que sentarse con los dominicanos, sí, porque hay que repetirlo para que los jóvenes que no lo sepan lo tengan eso pendiente, sí, que los que vinieron aquí, ojos azules, la mayoría se fueron enfundados, sí, porque lo mataron aquí en la República Dominicana. Sí. ¿Cuál fue? Para mí, no sé, me estoy atreviendo demasiado, porque esto de política internacional no es tan fácil si queremos hacer una valoración, una reflexión, análisis realmente de peso, pero uno puede también omitir su opinión. Para mí, el error de Petro y del partido fue solamente prácticamente ir de frente con un expresidente y un partido, y subestimó otras fuerzas que estaban ahí. Pero hay un triunfo moral para el grupo de Petro. No, totalmente. De hecho, en las elecciones pasadas ellos ganaron con más votos que cuando Petro ganó la presidencia. Y si lo sumamos ahora, tendrán más votos de que... Yo pienso que el que ha ganado, si tiene juicio, debe estar preocupado. Sí. Porque es un empate. Sí. Yo le digo, ayer veía, sin conocer los resultados, porque hablaba con alguien en la mañana, y mirando todo lo que las encuestas daban como ganador al que está supuesto en la mayoría de votos, según el conteo, ayer casi con un 100%, y con más de 300,000 votos sobre el candidato oficialista. Yo decía, siento preocupación con lo que está pasando en América Latina, pero por lo que puede pasar en Colombia. Pero, óigame, eran 41,000 millones que iban a votar, y 300,000 votos, ¿eso tiene alguna trascendencia en 41 millones? Bueno, ¿y cuántos son en Perú? Si ellos son la mitad más uno. Pero yo lo que le estoy diciendo es que los que dicen que han perdido no han perdido. No. Entonces hay que... No. Yo pienso que el planteamiento de Petro es inteligente. Vamos a sentarnos a negociar. Y eso indica que el proyecto de Gustavo Petro no quiere conflicto, quiere, sí, que la sociedad esté en paz. Claro. Porque en 41 millones de personas que iban a votar, usted no me puede decir que 300,000 votos son significativos, que eso vale para algo. Sí. Entonces ahí hay una fuerza humana que hay que canalizar sus inquietudes. Y luego hay otra mirada que hay que hacer como variable. En Colombia los departamentos tienen fuerza, en el sentido, tienen mucha independencia. Las alcaldías tienen mucha independencia. Los gobernadores, no como acá, que aquí lo decide todo el poder ejecutivo y ya se subió. Allá son elegidos. Allá son, claro, entonces allá hay gobiernos municipales que son reales, entonces tú no puedes, el que no tenga la presidencia no es que no esté en el gobierno, en el sentido. Entonces son de las cosas que yo uno va mirando. Que la gobernación aquí entre nosotros son decorativas. No tienen presupuesto y no resuelven nada. Son tan decorativas que Trujillo Balaguer, cuando quería molestar a ciertas provincias, ya sea porque no le gustaba o ya sea porque privaban en nariz fina y refinado, él a esos pueblos que privaban en racista le nombraban un gobernador negro, o si no le mandaban una prostituta de gobernadora. Sí, porque Trujillo tenía un estigma con eso, porque a él en Santiago
antes de ser presidente, no lo dejaron entrar al Club La Unión en Santiago, y él nunca olvidó eso. Y aquí la tienen mujeres como cuota, como no capacidad, como cuota de participación, como un trofeo, ¿entiendes? Para no te meto en este, pero te meto aquí como gobernadora. Al final no va ni a recursos. No. Decorativo, como usted lo dice. Por allá no, en esos países realmente los departamentos, las alcaldías, juegan un papel sumamente importante en lo que es el gobierno local. Allá tienen peso los alcaldes, cobran impuestos los alcaldes, tienen fondos para hacer obras. El gobierno central solamente son para políticas públicas a nivel global del país, de territorio, del ejército, cosas, pero luego ya los gobiernos realmente son los gobiernos municipales que gobiernan el territorio, un gobierno elegido por el pueblo. Entonces, y ahí que está la grandeza de esos pueblos. Usted se fija que en Perú, en 4 años, más de 12 presidentes, ¿verdad? Y como quiera el pueblo ha seguido trabajando, porque también está dividido, tiene sus gobiernos municipales. Bueno, eso sí continúa. Si el pueblo sigue trabajando, ese pueblo que sigue así, no está muy confiado en los políticos, porque hay un empresariado que sigue su obra de trabajo. Claro. El que sigue, porque la gente... El país no se cierra, la sociedad no se paraliza. Eso es un lío que hay arriba, pero hay mecanismos para seguir, la justicia sigue. Todo el rol militar, los policías, eso tiene que seguir. Los gobiernos municipales continúan, los gobernadores continúan trabajando. Nosotros... Aquí no se da a lo largo de la historia de la República Dominicana hemos tenido periodos así de inestabilidad política. Sí. No, ya está estancado el país. Sí, claro. Sí, por eso es que cuando hablamos de el Montero, de Bonó, de Francisco Bonó, suelten ese machete, vamos al campo a sembrar la tierra, vamos a producir, dejemos ese show. Si queremos sacar este país del atolladero, yo pienso que de la barbarie. Cuando usted quiera que un joven se inicie en la lectura buena, se le puede recomendar la obra El Montero. Porque es breve. Y no deja de ser buena. Y conocer una idiosincrasia, porque al final, si usted quiere conocer lo que es este país, que por más que vienen los adelantos, que por más que hay una identidad que ya marca a uno como dominicano, y ahí está la simiente de esa construcción de sociedad en la que tenemos. Entonces, creo que vamos a esperar para nosotros en este desenlace, tanto en Perú como en Colombia, qué va a pasar. Pero que oficialmente no se ha dicho en Perú quién ganó. No, todavía no. Bueno, pues vámonos nosotros a la pausa en lo que eso se decide. Sí, así es.